buenas noches a todos, agradecido por esta invitación. Vamos a conversar un poco sobre el tema del contrainterrogatorio. Espero que se me pueda escuchar bien, me confirman si se está bien el audio, por favor. Sí, doctor, sí se le puede escuchar. Muy amable, muchas gracias. A ver, vamos a empezar dando algunas ideas generales del contrainterrogatorio, la importancia que tiene esta herramienta para poder desarrollarnos nosotros como litigantes. En primer lugar, debemos de decir que el contrainterrogatorio no es una ciencia. No te va a dar 2 más 2, no te va a dar la suma correspondiente. El contrainterrogatorio es una habilidad, es una destreza que se va logrando a través del tiempo, por cada caso que vas llevando, por cada lectura que vas leyendo, ¿no? Es una destreza que tú vas dándole perfección a través del tiempo y con cada caso en particular. Entonces, partimos de ahí, partimos de esa premisa, ¿no? Que para ser un buen contrainterrogatorio tenemos que tener la práctica correcta, ¿no? Eso es esencial. Y número dos, ¿cómo tenemos la práctica? No acudiendo a las audiencias, no solamente por el hecho de que tengas 100 casos o 100 juicios orales, o doctor, yo he tenido 50 juicios orales del delito de colusión, he tenido 20 juicios orales del tema de violación, 30 juicios orales en el tema de robo grabado y por eso ya tengo experiencia. A ver, una cosa es tener la práctica en el litigio y otra cosa es saber aplicar. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros un buen contrainterrogatorio? Lo esencial es que tenemos que prepararnos para el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio no nos va a salir bien de la noche a la mañana. No es que hoy día me amanezco, prendo el enlace, voy a tener un juicio y voy a escuchar qué cosa dice el testigo y lo que dice el testigo de la contraparte, voy a usarlo para yo hacer mis preguntas y hacer que caiga en error. Así no se trabaja. En un contrainterrogatorio hay que estudiar al testigo, hay que estudiar sus declaraciones previas, hay que estudiar los videos que tiene, hay que saber el caso en concreto, ¿no? Hay que trabajar un testigo. Por ejemplo, el día lunes me toca un testigo o me toca un perito. Ya yo lo conozco, tengo que saber sus antecedentes, ¿sí? Sus antecedentes personales y sus antecedentes como perito también. Entonces, debo tener una carpeta específica solamente de ese testigo que voy a tener una fecha determinada, ¿no? No puedo tener todo junto. Bueno, son 10 testigos, vamos a ver quién viene hoy, vamos a experimentar. No es así, ¿no? Entonces, 2 puntos generales, 2 ideas generales es que el contrainterrogatorio no es una ciencia, es una práctica, es una habilidad que se va ganando a través de. Y número dos, importante, hay que prepararse, porque si un contrainterrogatorio no hay preparación, es evidente que no va a salir. No lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Entonces, esas dos ideas de manera inicial, ¿no? Doctor, ¿qué es el contrainterrogatorio? Vamos avanzando de menos a más. A ver, el contrainterrogatorio es poder hacerle las preguntas al testigo, a los testigos o peritos que ofreció el adversario. En este caso, la fiscalía. Si somos abogados litigantes, quien va a ofrecer los testigos o peritos es la fiscalía. Una vez que la fiscalía le hace el examen directo, nosotros vamos a contrainterrogarlo. Ojo, este testigo o perito que ofreció la fiscalía en su acusación en la etapa intermedia, y que es muy importante tener en cuenta, es el auto de enjuiciamiento. Por ejemplo, doctor, nosotros ya estamos en juicio oral, yo no he asumido la defensa en etapa intermedia, pero leyendo el auto de enjuiciamiento, que es muy importante, uno de los documentos más importantes que se tiene que tener a la vista es el auto de enjuiciamiento para irnos a un juicio. Es importantísimo tener el auto de enjuiciamiento, ¿no? La acusación, la formalización, la acusación, el auto de enjuiciamiento son los 3 documentos importantes que debemos tener para, entre otros, ¿no? Entre otros, pero son los 3 pilares. Entonces, ¿por qué, doctor, usted me dice que el auto de enjuiciamiento es importante para que yo tenga un buen contrainterrogatorio? Un punto importante a tener en cuenta es que el fiscal que ofreció ese testigo, va a decir en la etapa intermedia, va a ofrecer el testigo y va a ofrecer su pertinencia, utilidad y conducencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el fiscal está diciéndole
¿sabes qué? Yo voy a llevar este testigo a este juicio, pero con el objetivo siguiente. ¿Cuál es la pertinencia? ¿Qué cosa quiero probar en juicio que ese testigo va a declarar? Entonces, todos esos datos, si tú no estás en la etapa intermedia, lo vas a encontrar en el autoenjuiciamiento. Pruebas ofrecidas por la fiscalía, eh, pruebas ofrecidas por la abogada de la defensa. Entonces, ahí tú vas a leer cuál es la pertinencia de su declaración de este testigo que va a venir a juicio a declarar. Entonces, enmarca ese ofrecimiento, el autoenjuiciamiento te va a enmarcar sobre qué hechos va a declarar ese testigo, porque tú no le puedes preguntar de lo que tú quieras. Entonces, te va a limitar el objeto para el cual fue ofrecido. Entonces, de ahí vamos a partir, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal ofreció un testigo para que oralice, para que declare en juicio para un determinado hecho, tenemos que basarnos en el auto de juicio. No podemos preguntarle de todo. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, el contrainterrogatorio es hacerle las preguntas al testigo que ofreció la fiscalía, testigo o perito que ofreció la fiscalía, ¿no? Como ya habíamos avanzando, les voy a mandar unas diapositivas para que ustedes la tengan en cuenta también y unas lecturas muy prácticas. Es una lectura que cuando me la proporcionaron a mí cuando fui a estudiar precisamente este tema del contrainterrogatorio en Medellín, es una lectura muy práctica y muy fácil de asimilar. Las voy a mandar la lectura y las diapositivas también las que tengo para otorgarles, ¿no? Ya lo veníamos mencionando, el contrainterrogatorio es una habilidad más difíciles probablemente de lograr en el juicio porque se necesita mucha práctica, ¿no? Se requiere conocer los puntos débiles del testigo y de su testimonio, ¿no? Son dos pilares distintos de un testigo, ¿no? Entonces, podemos atacar al testigo o el testimonio, la declaración. Solo podemos desacreditar al testigo o desacreditar a su declaración propiamente dicha. Esto lo vamos a ampliar como vamos avanzando en la explicación. Otro punto dice que debe ser planteada y practicada suficientemente. No es lo que le decía al inicio. No debemos improvisar en un juicio oral. No debemos saber qué cosa va a decir ese testigo. Y no es que usted me dice, doctor, usted me dice que tengo que prepararme para hacer el contrainterrogatorio a un testigo. ¿Eso quiere decir que tengo que tener mi lista de preguntas? No. ¿Por qué? No podemos tener una lista de preguntas porque nos vamos a estancar. No podemos ir diciendo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. No podemos tener unas 10 preguntas y hacerles. Entonces, tenemos que estar en primer lugar, tenemos que conocer el caso, de todas maneras, de pie a cabeza. Uno, conociendo el caso, conociendo la imputación, conociendo la pertinencia de la declaración de ese testigo, le va a ser más fácil el contrainterrogatorio. Ya no vamos a tener la urgencia de hacer una lista de preguntas, porque esta lista de preguntas nos va a estorbar cuando nosotros queramos hacer el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, ojo, no empieza cuando el juez le dice, ¿sabes qué, señor abogado? Es su turno, contrainterrogo. No, el contrainterrogatorio empieza cuando el fiscal le está haciendo el examen directo. Ahí comienza el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque tú como abogado defensor tienes que saber escuchar, tienes que escuchar lo que el fiscal le pregunta y qué cosa le está respondiendo este testigo. Es ahí donde tú empiezas a hacer, puedes apuntar unas ideas generales, ¿no? Puedes apuntar unas generales de su respuesta, ¿no? Puedes tener también unos temas a trabajar sobre ese testigo, pero este punto que quiero dejar en claro es que no te vas a estancar, no hagas una lista de 30, 40 preguntas, porque eso te va a estancar. Haz unos temas, capítulos de qué cosa quieres de este testigo, ¿no? Por capítulos, no por preguntas y por objetivos. Capítulo 1, ¿qué objetivo quiero que declare este testigo? Capítulo 2, ¿qué objetivo quiero? Por capítulo, por temas muy generales, ¿no? Pero no una lista de preguntas. Y hay que estar muy atentos, ¿no? Por ejemplo, si está declarando ese testigo, no hay que apuntar todo de pie a la cabeza, porque eso le va a quitar frescura al momento de que tú vas a contrainterrogar y te va a limitar a no escucharlo. Tienes que saber escuchar al testigo. Hay que aprender a escuchar al testigo. Créanme,
Podrían decirme ustedes, pero doctor, si no apunto, entonces ¿cómo me voy a acordar de lo que el testigo dijo para hacerle las preguntas? Eso pasa cuando no conoces tu caso. Cuando ustedes ven en un juicio oral que el abogado que va a contrainterrogar está apuntando todo lo que dice el testigo cuando le están haciendo el examen directo, eso quiere decir que es un abogado que no conoce su caso, que no ha estudiado su caso, que no se ha preparado para ese testigo. ¿Por qué? Porque si tú sabes todo tu caso, sabes la acusación, la imputación, sabes todas las pruebas que van a venir a actuar en juicio, los peritos, los testigos, has armado ya una teoría del caso. No vamos a hablar de la importancia de la teoría del caso que viene de la mano con el contrainterrogatorio. No puede haber un contrainterrogatorio si tú no tienes una teoría del caso. Eso va junto. Nunca se puede separar. Si tú no tienes una teoría del caso, vas directo al fracaso, definitivamente. Entonces, podrá decirme, doctor, pero si yo no estoy apuntando, ¿cómo me voy a acordar lo que dijo? ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿No? Entonces, pero créanme que si ustedes estudiaron bien el caso, tienen planeado todo el esquema, su teoría del caso, tienen los capítulos, tienen la idea, la pertenencia, utilidad y conducencia de cuáles fueron ofrecidos cada testigo, cada órgano de prueba, entonces le va a ser más fácil a ustedes saber contrainterrogar, saber hacer las preguntas de manera en ese momento más fácil, ¿no? Entonces, iniciamos recordando que un para que sea exitoso el contrainterrogatorio es conocer el caso. Si no conoces el caso, no puedes hacer un buen contrainterrogatorio definitivamente, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Algunas funciones del contrainterrogatorio, ¿no? Es refutar en todo o en parte lo que diga el testigo en el directo. A ver, doctor, yo puedo refutar todo lo que ha dicho el testigo, puedo refutar todo, si el testigo ha respondido 20 preguntas, tengo que refutar las 20, la respuesta es solamente tú tienes que hacer el contrainterrogatorio a las respuestas que ha dado el testigo y que no van conforme a tu teoría del caso. Uno. O dos, que van conforme a tu teoría del caso y para darle mayor credibilidad, ¿no? Entonces, no hay que hacer un contrainterrogatorio largo porque el juez se va a aburrir. Hay que darle un contrainterrogatorio directo. Cuando digo directo es que irnos al núcleo directamente. Tenemos que identificar cuál es el objeto por el cual esta persona fue ofrecido y qué va a probar en nuestra teoría del caso, ¿no? Porque el fiscal le hizo 50 preguntas, yo no le voy a hacer 60. Entonces, tenemos que saber identificar cuáles son los puntos los cuales me va a ayudar para mi teoría del caso, ¿no? Entonces, ¿puedo yo hacer un contrainterrogatorio parcial a ese testigo o a ese perito que fue ofrecido sin la necesidad de hacer 60, 70 preguntas, ¿no? Por eso tenemos que conocer, tener una buena teoría del caso para saber qué cosa queremos esperar en el contrainterrogatorio, obtener las respuestas de este perito o de este testigo ofrecido por parte de la fiscalía, ¿no? Ya hemos hablado también que el contrainterrogatorio se realiza atacando la credibilidad del testigo o atacando la credibilidad de su testimonio, ¿no? Esos dos puntos los vamos a detener más adelante para explicarlo con más detenimiento, para entenderlo de manera mejor, ¿no? Dice también obtener que el testimonio apoye, así sea prácticamente parcial o con todo el interrogatorio. Lo que le decía, no es necesario que atacar todo la declaración del testigo, ¿no? Doctor, ¿se debe siempre, esta es una pregunta muy frecuente que le realicen, doctor, ¿debo siempre contrainterrogar a un órgano de prueba que fue ofrecido por la fiscalía? La respuesta es no. Entonces, hay veces a nosotros los abogados nos gana el ímpetu en juicio oral porque está tu cliente y a todos los testigos tienes que hacer las preguntas para que vean que tú estás haciendo un buen trabajo. No es así. Si el testigo que fue ofrecido por la fiscalía no ataca tu teoría del caso, ni favorece la teoría de la fiscalía, porque hay muchos testigos que son ofrecidos y en nada ayudan, ni a la fiscalía,
ni a tu caso, ni a tu teoría del caso. No preguntes. Si ese testigo no ayuda, no coayuda para tu teoría del caso y para ayudar que le dé credibilidad a tu historia, a la historia que le vas a contar al juez, porque cada uno lleva una historia, la fiscalía lleva una historia, tú como abogado defensor llevas una historia distinta. Entonces, pero si ese testigo no va a ayudar a que tu historia le llegue claramente al juez, no es necesario que tú le hagas preguntas. No es necesario que a todos los testigos o a todos los órganos de prueba que vayan a un juicio oral se les haga las preguntas correctas. Algunas reglas del contrainterrogatorio que nos puedan ayudar para ser más ágiles en nuestro trabajo. Dice, observe y escuche el relato y el interrogatorio del testigo. Esto es lo que ya veníamos manifestando. Hay que prestar atención a lo que dice el testigo. Hay que prestar atención. Otro punto, otra regla del contrainterrogatorio es que no debemos repetir lo que ya le preguntó al testigo. Es muy frecuente que nosotros repitamos las preguntas que ya le ha hecho en la fiscalía. Punto número uno, porque el fiscal nos va a objetar, ¿no? Pregunta, ya respondió y tal sentido. Entonces, no hay que repetir o no hay que darle una doble credibilidad, porque si el fiscal es muy ágil, muy hábil, nos va a dejar que hagamos esa pregunta repetida. Nos va a dejar, ¿por qué? Porque le va a dar el doble de ayuda a su teoría del caso. Entonces, no hay que repetir. En el contrainterrogatorio no se repite lo que el fiscal le preguntó. ¿Y por qué hay que estar atento, como manifestaba? Porque en muchas veces el fiscal lo llama a declarar a un órgano de prueba por un determinado objeto, por ejemplo, que declare sobre A, B y C. Sin embargo, a veces los testigos amplían su declaración. Cuando amplían su declaración, entonces puede darte a ti un dato esencial y tú sí puedes hacerle esa pregunta al testigo que fue ofrecido por la fiscalía. Así no esté en el auto de enjuiciamiento. Si no está ese dato en el auto de enjuiciamiento, el cual va a decir, yo ofrezco a este testigo para que declare sobre 4 puntos, sin embargo ese testigo dio 5 puntos, ese punto número 5, si ayuda a tu teoría del caso, tú puedes hacer esa pregunta. Por ejemplo, si yo hago una pregunta que el testigo respondió a la fiscalía y esa pregunta número 5 el fiscal me va a objetar, me va a decir objeción. Yo lo llamé a ese testigo únicamente sobre la pertinencia de que me declare por 4 hechos. Y ese hecho que el abogado de la defensa le está preguntando no está dentro del autoenjuiciamiento. Si el abogado de la defensa hubiera querido que ese testigo le responda esa pregunta, pues lo habría ofrecido también en juicio. Pero acá hay una diferencia. Quien abrió la puerta para esa pregunta fue el propio testigo. Si el propio testigo te abre un abanico, o sea, declara más de lo que el fiscal le contestó, tú tienes que estar atento de si esa declaración abre a ti las posibilidades de hacer otras preguntas adicionales, ¿no? Porque la premisa es que solamente ese testigo va a declarar sobre la pertenencia que la fiscalía lo ha llamado para que declare. Nada más. Tú te encuentras limitado a esa pertenencia. No puedes hacer preguntas adicionales. Sin embargo, quien te puede abrir ese abanico es el propio testigo. Por eso hay que estar atentos, decíamos nosotros, en la declaración del interrogatorio directo que le hace la fiscalía para poder verificar si su declaración nos ayuda en ese sentido, ¿no? Otra regla básica es que nos dicen que en el contrainterrogatorio debemos de comenzar con algo fuerte y terminar también con algo fuerte, algo contundente. Al iniciar, ¿para qué? Para crear que el juez te preste atención, ¿no? Para lograr esa atención de los jueces. Por eso es que se trata de empezar con alguna pregunta muy fuerte para tu teoría del caso y terminar también con unas preguntas contundentes para tu teoría del caso, ¿no?
¿Cómo inicias? ¿Cómo inicias fuerte y te prestan atención los jueces al momento de que tú inicias tu contrainterrogatorio? Y también cómo terminas, ¿no? Por ahí se dice que es lo último que escuchan, es lo último que los jueces suelen recordar más, suelen recordar mejor. Entonces, algunas reglas es que tú le hagas las preguntas más importantes al inicio y cierres también con unas preguntas fuertes al final, ¿no? Dice, otra regla es que en el contrainterrogatorio tú no le haces las preguntas al órgano de prueba si no sabes lo que te va a responder, ¿no? Entonces, eso va de la mano al estudio del caso. Y si ustedes se dan cuenta de lo que venimos conversando en estos 10, 15 minutos, va a reflejarse y todo tiene que ver si tú has estudiado el caso, ¿no? Porque ninguna de estas reglas te van a ayudar si tú no has estudiado el caso. Tú puedes saber muy bien el contrainterrogatorio, las reglas, las objeciones, las fases, el do, todo. Puedes saber todo el contrainterrogatorio, pero si no sabes el caso, estás perdido. Entonces, por ejemplo, tú no le puedes hacer una pregunta a un órgano de prueba si tú no sabes probablemente lo que te va a responder. Tú no puedes ir a pescar. Entonces, de por medio está la libertad de un ser humano. Y mínimo yo tengo que saber qué cosa me podría responder o qué cosa me puede responder este testigo. Y podrán preguntarme ustedes, doctor, ¿y cómo yo sé lo que me va a responder este testigo? Porque yo he estudiado mi caso, ¿no? Y en ese caso, cuando tú estudias el caso, puede haber una prueba documental que acredite o que desacredite a este testigo. Si este testigo está mintiendo en juicio, con esa documental yo puedo evidenciar que esta persona está mintiendo, ¿no? Si hay una documental que acredita un hecho, y ese hecho está relacionado con su declaración de testigo, entonces yo sé lo que va a contestar, ¿no? Entonces, sí tengo materia documental que me va a reforzar la respuesta de este testigo, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer las preguntas en el contrainterrogatorio sabiendo lo que el testigo te va a responder, ¿no? Entonces, esa es una regla fundamental, no puedes ir a improvisar, ¿no? No puedes ir, o sea, no puedes decir, por ejemplo, bueno, ¿usted lo reconoce a mi testigo? Entonces, él puede decir, sí, evidente, y eso va de la mano si hay un reconocimiento previo, si hay un reconocimiento previo. Por ejemplo, si hay una documental, un reconocimiento previo y ahí él manifiesta que no lo reconoce a tu cliente, entonces puedes hacerle esa pregunta. Pero ¿cómo le vas a hacer esa pregunta tú si hay una documental que dice que sí los reconoce? Entonces, si tú no has estudiado los documentos que están que se van a oralizar en el juicio oral, no puedes hacer esa pregunta porque no sabes lo que va a contestar. Entonces, puedes hacer las preguntas sabiendo siempre y cuando tú tengas un respaldo de lo que va a contestar en forma afirmativa o negativa, ¿no? Otra base es no pelear con el testigo, ¿no? Muchas veces se dice o hemos estado mal acostumbrados de irnos a un juicio y los abogados tenemos este lema, es decir, lo destruí al testigo, lo hice quedar en ridículo al testigo, el testigo se puso nervioso, yo le levanté la voz al testigo y el testigo no me supo qué responder. Esa, esa, esa visión que teníamos antes de contrainterrogar, mellándolo al testigo o coaccionándole, levantándole la voz, gritándolo, poniéndolo contra la espalda y la pared, ya no se trabaja en contrainterrogación. No, es imposible, ya no se puede. A estas alturas, esa manera de contrainterrogar al testigo al perito ya caduca, ¿no? Ya no se utiliza esa forma en la actualidad para contrainterrogar. Más adelante vamos a ver los pros y los contras, por qué ahora no se utiliza esa forma que se ha estado utilizando, ¿no? Porque varias veces hemos escuchado, lo destrocé al testigo, lo destrocé al perito, ¿no? Entonces, pero más adelante vamos a detallarnos un poco más por qué no se podría hacer eso, ¿no? Por qué levantarle la voz al testigo en ese momento está mal, por qué nosotros como abogados quedamos bien o quedamos mal, logramos algo o no. Más adelante vamos a explicarlo con más detenimiento, ¿no? Otra regla del contrainterrogatorio es nunca le pidas al testigo que explique, ¿no? Siempre hacerle preguntas subjetivas.
¿Para qué? Para obtener una respuesta afirmativa o negativa. No se aconseja siempre que le preguntes de manera subjetiva, para, pero para obtener preguntas positivas, siempre un sí, ¿no? Porque el sí, el, el, los jueces lo entienden mejor. Es más fácil de asimilar un sí, porque si hacemos unas preguntas subjetivas esperando un no, el proceso de atención de los jueces va a ser un poco más difícil. Si hay que hacerla, si hay la necesidad de hacerla, hay que hacerla. Pero lo recomendable es siempre hacerle preguntas subjetivas en atención de que recibamos como respuesta un sí, ¿no? Siempre en esa línea, ¿no? Pero nunca pedirle a un testigo que explique, ¿no? Explíquenos, por ejemplo, lo que pasó el día 18 de agosto del 2023. ¿Por qué? Doctor, ¿y por qué yo no le puedo decir al testigo que explique si el testigo ha estado en el lugar de los hechos y ha recepcionado a través de sus sentidos, se la ha visto, ha escuchado, no ha sentido? ¿Por qué? Porque cuando el testigo va a explicar, va a dar datos que tú no quieres, ¿no? El testigo va a explicar algunas cosas que no están dentro del parámetro de tu teoría del caso que tú trabajaste. Y esto no le importa, pues tú tienes que decirle, hacerle las preguntas sugestivas al testigo que orienten a lo que tú quieres afirmar, a lo que tú quieres, el fáctico que acredite a tu teoría del caso. Entonces no le preguntes cómo, dónde, explique o por qué. ¿Se me puede escuchar? Creo que se cortó la señal. ¿Me confirman, por favor? Sí se le escucha, doctor. Muchas gracias. Entonces seguimos avanzando. Gracias, muy amable. Entonces, habíamos quedado en que no hay que pedirle al testigo que explique, ¿no? No hay que darle, no hay que darle esta oportunidad al testigo que se expanda en su declaración. ¿Por qué? Porque muchas veces si el testigo se va a expandir en su declaración, puede sacar información que acredite la teoría del caso de la fiscalía y eso no nos conviene, ¿no? Siempre con preguntas sugestivas, sí, o en el peor de los casos con una respuesta negativa, ¿no? Pero lo mejor es que hacer preguntas sugestivas recogiendo como respuesta un sí, ¿no? Eh, Conversamos algo adicional, algo sobre las objeciones, porque las objeciones creo que debería ser un tema aparte, ¿no? Del contrainterrogatorio, porque las objeciones también es una destreza que uno va desarrollando a través de los casos prácticos, pero vamos a mencionarlos más o menos de manera concisa, ¿no? Aparte, las objeciones son para limitar, ¿no? Para limitar a tu oponente y para también los jueces puedan hacer un buen uso de la información que va ingresando tanto de los peritos como de los testigos, ¿no? Dentro de las objeciones podemos tener las preguntas sugestivas cuya respuesta esté conteniendo en la formulación de la misma una pregunta. Entonces, le sugiere la respuesta, ¿no? O la pregunta capciosa, entendiéndose aquella que inducen a error al testigo, o las preguntas repetidas también, ¿no? Es muy frecuente esto del tema de las preguntas repetidas en varios de los juicios orales. O las preguntas de opinión, ¿no? A un testigo no podemos pedirle una pregunta de opinión porque no es un perito, no es una persona especializada que va a un juicio. Los testigos, recordemos que van a declarar sobre hechos que ellos han podido recabar a través de los sentidos, y si lo que han visto o han escuchado, ¿no? No su opinión, no lo que piensan. No podemos decirle, pues no, usted sobre lo que escuchó en esa casa, esos gritos, nos puede decir según su opinión si le estaban pegando o no le estaban pegando.
Usted nos puede decir si cuántos, eh, si se le agredió con un cuchillo o con un arma menos filosa, ¿no? Entonces, a cuántas lesiones pudo, según su criterio, usted escuchó 10 gritos, ¿cuántos días de incapacidad puede tener esta persona? No, no, a los testigos no se les puede pedir que hagan preguntas de conclusión, no, objeción conclusiva, el testigo no es perito o no es un especialista en la materia para acreditar, ¿no? El testigo lo único que puede declarar es lo que él percibió a través de sus sentidos. Podría decir, bueno, escuché que gritó 3 veces, listo. No conclusiva, no puede concluir, solamente lo que escuchó y punto, ¿no? Y también cuando uno realice las objeciones, por eso le decía que eh, en el transcurso del contrainterrogatorio, lo más importante es que tú conozcas de tu caso. Eso es lo más importante. Porque si tú conoces de tu caso, eso te va a llevar ¿a qué? A que tú estés atento a las audiencias, que tú estés atento a la pregunta que está realizando el fiscal. Porque si tú no estás atento en la pregunta y estás, por ejemplo, te quedaste en la pregunta anterior, ¿no? El fiscal le hizo una pregunta al testigo y a ti te es importante contrainterrogar ese ámbito que respondió el testigo, tú estás apuntando, ¿no? Le voy a hacer esta siguiente pregunta. Mientras que tú estás apuntando, el fiscal ya le hizo otra pregunta. Y esa pregunta puede ser una pregunta repetida, puede ser una pregunta de conclusión, puede ser una pregunta subjetiva. Entonces, mientras tú estás apuntando, no tienes la oportunidad de objetar. Y si lo haces, objetas ya cuando el testigo respondió. Y si respondió, ya no tiene, ya no hay la posibilidad de decirle al testigo que no responda porque ya ingresó esa información ya la escucharon. Pues, por más que tú lo objetes, objeción, pregunta repetida, objeción, pregunta de conclusión, cualquier tipo de objeción que tú utilices, si la planteas a destiempo, entonces esa información ya le llegó a los jueces. Entonces deja de tener sentido la objeción. La objeción tiene que ser oportuna, antes que conteste el testigo, antes que conteste el perito. Y eso, ¿cómo lo puedes hacer? Estar atento. Si yo no estoy atento, si estoy atendiendo en la pregunta anterior o estoy escribiendo la pregunta en atención a la respuesta que dio en la pregunta anterior de la Fiscalía, eso me deja pues atado de manos al tema de las objeciones, ¿no? Por eso es que debemos conocer todo el caso para poder estar atento a las preguntas que realiza la Fiscalía. Hay que estar atento tanto a las respuestas como a las preguntas que realiza la Fiscalía. Le manifestaba al inicio que el contrainterrogatorio es una historia que tú le vas a trasladar al juez. Tú le vas a decir, porque el juicio oral es como un libro, ¿no? El juicio oral es como un libro y cada testigo que va a ir al juicio oral es como un capítulo. Los capítulos son, tú le vas a contar al juez tu historia a través de las preguntas de cada capítulo que tú plantees, ¿no? El asunto más importante a comprender en la preparación del contrainterrogatorio es que es una oportunidad poderosa para contarle directamente la historia de su caso al juez, usando los testigos del adversario. Acordemos que el contrainterrogatorio no lo ofrece el testigo, cuando nosotros le hacemos el contrainterrogatorio no lo hemos ofrecido nosotros, lo ofreció la Fiscalía. Dice, utilizando los propios testigos del adversario para contar su historia. Usted no depende de nadie más, no necesita esperar que el testigo se acuerde de los hechos y los exponga en un orden comprensible. Es usted quien declara la historia con sus propias palabras. No, a lo que quiero llegar es, si tú te preparaste tu caso, si tú tienes una teoría del caso, si sabes los capítulos en los cuales le vas a formular estas preguntas a los testigos, a través de tus preguntas tú le vas contando la historia que tú quieres que los fiscales o los jueces escuchen. A través de tus preguntas tú vas a lograr que el testigo te responda de una determinada manera. Entonces, quien le va contando la historia, en realidad, quien le va contando la historia no es el propio testigo. Quien le vaya contando la historia es el abogado a través del contrainterrogatorio, porque tú vas a hacer al testigo que declare lo que tú quieres a través de tus preguntas, ¿no?
sabiendo muy bien la teoría del caso, tú le vas a hacer las preguntas que tú ya sabes que él te va a responder, ¿no? Y si obtienes una respuesta adversa a lo que tú ya sabes, porque él ha tenido, por ejemplo, una declaración previa, le realizas las técnicas de refrescamiento de memoria si no se acuerda, o evidenciamos contradicción en ese hipotético, ¿no? Pero a donde voy es, tú le trasladas esta historia de tu teoría del caso a través de las preguntas en el contrainterrogatorio, y los testigos lo único que van a hacer es declarar en la línea que tú quieres que declare, ¿no? Tú vas dibujando la historia que tú le estás planteando a los jueces a través de las preguntas que el testigo te va a responder en ese sentido. Entonces, eres tú quien va manejando, va dibujando y le va diciendo a los jueces, mi teoría del caso es esto, número 1, y el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, con este testigo armo el capítulo 5. Más adelante vamos viendo, ya aterrizando de manera más práctica algunas de las preguntas a algunos testigos para tener esto un poco más claro. La base de la capacidad de contar historias persuasivas se encuentra en en la resonancia que para el auditorio tenga los valores morales y temas éticos sobre lo que se construye la historia, dice. Tenga en cuenta estas consideraciones al momento de preparar su contrainterrogatorio. Conozca su causa, hay que conocer el expediente en los términos de resultado. ¿A qué aspira usted en este caso, ¿no? La causa para qué. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conocemos nuestro caso, conocemos el expediente, tenemos que hacer una estrategia, una teoría del caso. ¿Qué queremos? ¿Una absolución? ¿Queremos una reducción de pena? En tema de reparación, ¿queremos que nos reduzcan la reparación? Tenemos que conocer la causa. ¿Qué cosa queremos? Una vez que sabemos qué cosa queremos lograr, hacemos nuestra teoría de caso y en base a ello lograr que los testigos vayan dibujando la historia a los jueces, ¿no? Porque va a ser muy complicado si no sabemos qué cosa queremos, si no sabemos qué cosa queremos, absolución, reducción de pena, rebajar la reparación civil. Si no tenemos en claro ese objetivo, no podemos hacer un contrainterrogatorio, no podemos delinear la respuesta de los testigos para que los jueces puedan escuchar, ¿no? Doctor, ¿y cómo preparo mi teoría del caso? No, doctor, ¿usted por qué nos habla de una teoría del caso cuando esta clase es de contrainterrogatorio? Y es importante, ¿por qué? Porque según tu teoría del caso, según tu teoría del caso, tú vas a preparar las supuestas respuestas a través de los capítulos que vas implementando, ¿no? Porque si tú no sabes tu teoría del caso, tú no sabes lo que quieres, lo que quieres, al final no vas a saber hacer las preguntas de un contrainterrogatorio, ¿no? Dice, conozca su teoría del caso. Dice, no basta con conocer la causa, hay que tener claridad acerca de cómo alcanzarlo. Dice, reduzca la teoría del caso en una palabra, ¿no? Primero dice, doctor, ¿y cómo hago mi teoría del caso? Algunas metodologías para llegar de la teoría del caso a una frase, a una palabra. Por ejemplo, cuenta tu historia en una hoja. Resume tu caso en una hoja. Abres, escribes en una hoja, mi caso tal, de fecha tal, yo quiero, por ejemplo, una causa de justificación. Porque una causa de justificación es lo que tú vas a lograr que los jueces se acredite una causa de justificación. O una duda razonable. Entonces, ¿por qué sería una duda razonable? Escribe en una hoja todo. ¿Por qué sería eso? ¿Cuál sería tu teoría? Luego, esa hoja resúmela a un párrafo. ¿Cómo esa hoja la puedo ir resumiendo a un párrafo? Luego de ese párrafo, conviértela a una frase. Y esa frase al final la conviertes en una palabra. Y esa palabra es la que va resonando en cada una de tus preguntas. En cada una de las preguntas que vas haciendo en el contrainterrogatorio. Entonces, el objetivo es que el juez conozca desde el inicio hasta el final cuál es tu teoría del caso.
No podemos querer lograr un objetivo que al final recién tú le quieras decir al juez cuál es tu teoría del caso, sino del inicio. Del inicio ya el juez debe saber, desde el lema, desde la frase, ya debe saber qué cosa tú quieres lograr. Entonces, por eso es importante trasladar esto a una palabra muy fuerte, muy contundente, ¿no? Porque tu caso puede estar reducida, por ejemplo, en las palabras una codicia, ¿no? Por codicia me han denunciado a mi patrocinado, ¿no? Por avaricia, por lujuria, por confianza, por rabia. Entonces, resumir cada una de estas palabras que llevan mucha fuerza, tienes que ir manifestando en tus alegatos de apertura, en tu contrainterrogatorio, los alegatos de clausura, en cada momento para que calen los jueces y vean cuál es tu teoría del caso, qué cosa estás pretendiendo tú que a través de la historia los jueces puedan lograr o la absolución o la reducción de pena, lo que vamos a solicitar en cada caso en particular, ¿no? Sí. Que la palabra describe mi caso, dice. Esta palabra deberá resonar en cada etapa del juicio oral, en la apertura, en las conclusiones, ¿no? Entonces, es importante trabajar el caso, por eso es que te manifestaba que desde un inicio la teoría del caso y el contrainterrogatorio van muy unidos, ¿no? Nunca se va a hacer de manera separada, ¿no? Dice, no es posible contrainterrogar eficazmente sin una historia o un relato del caso. Es prácticamente imposible, ¿no? Vamos avanzando porque creo que tenemos aún poco tiempo. Esto ya lo hemos manifestado. ¿Cómo organizar un contrainterrogatorio? ¿No? Dice, lo primero es tener a la mano todas las herramientas. O sea, para organizar un contrainterrogatorio hay que tener a la mano todas las herramientas, toda la carpeta fiscal, todo el expediente. No solamente te podemos tener a la mano, por ejemplo, bueno, va a declarar Lucho Cáceres, va a declarar este martes. Ya, le pides a tu asistente, ¿sabes qué? Quiero las declaraciones previas de Lucho Cáceres. No, tienes que leer todo. No solamente te tienes que quedar en sus declaraciones previas, porque pongamos en el hipotético que ese testigo nunca declaró, o pongamos en el hipotético que existan pruebas de descargo que favorezcan a tu teoría del caso, o pongamos el hipotético que el testigo miente cuando tú le das a declarar, cuando tú le das a preguntar. Entonces, tenemos que tener todo organizado, todas las herramientas tenemos que tenerlas a la mano, ¿no? Las declaraciones, si hay fotos, tenerlas a la mano las fotos, las entrevistas, grabaciones, material de impugnación. Los material de impugnación son las declaraciones previas, ¿no? Pero a lo que voy es que no te puedes preparar solamente para contrainterrogar con las declaraciones previas. Muchas veces, abogados que por la premura van a hacer un contrainterrogatorio y es más, sin tener las declaraciones previas. Ya si eso es un suicidio, imagínense cómo será los alegatos de clausura, ¿no? Entonces hay que estar preparado para cada caso en específico, ¿no? Por eso le decía que la organización de la información es que cada testigo debe tener un archivo, debe tener una carpeta en lo pertinente para su declaración, para que te ayude a desarrollar un contrainterrogatorio, ¿no? Porque si tú has estudiado el caso, sabes qué pruebas están ofrecidas a favor, qué pruebas están ofrecidas en contra, quiénes son los testigos que han declarado anteriormente. Entonces tú vas a estar en el contrainterrogatorio ávido, no vas a estar sesgado a una línea de preguntas o no vas a estar escribiendo las preguntas que le vas a hacer en ese momento, ¿no? Entonces, puedes apuntar algunas cosas que tú creas que te puedan ayudar. No estoy diciendo que no apuntes, los apuntes son muy buenos, pero no apuntar a la letra, ¿no? O sea, le respondió la pregunta 5 a la fiscalía ABC, entonces voy a preguntarle eso. Entonces, eso nos limita a estar atentos a la segunda pregunta de la fiscalía, ¿no? Puedes salvar la anterior, pero las que siguen ya no, y no te permite objetar en el debido tiempo. Entonces, si todo eso conlleva en que tu caso no pueda ser claro y esta historia, si tu caso no es claro, si tus preguntas no son claras, esta claridad no puede contar tu historia, pues el juez no te va a entender lo que tú quieres, ¿no? Permítame tomar un poco de agua.
Bueno, ya lo hemos hablado. La historia que alimenta tu teoría del caso debe ser contada como lo haría, dice, una persona natural, un escritor, un director de cine, no como un abogado. No podemos utilizar nosotros palabras muy técnicas. ¿Por qué? Porque eso complica que los jueces puedan captar nuestra historia, la historia que le vamos a contar. Y no solamente a los jueces, sino al propio testigo. Los testigos de a pie pues no conocen de derecho, no pueden tener una preparación jurídica. Entonces, si tú le vas a hacer preguntas del contrainterrogatorio con palabras rebuscadas, con palabras de diccionario, entonces no te va a entender el testigo y con lo que declara el testigo difícilmente va a lograr al juez lo que queremos en ese objetivo. Entonces, lo ideal es usar en el contrainterrogatorio preguntas fáciles, palabras entendibles, palabras coloquiales, lo común, lo ordinario, ¿no? No hay que llenarse de flores, ¿no? No hay que tus preguntas que no estén pues dirigidas, por ejemplo, hay personas, hay abogados que preguntan con palabras de latín, ya, o sea, y eso ya no te va a entender el testigo y mucho menos te va a entender el juez, ¿no? El mensaje y la idea no va a llegar al juez directamente, ¿no? Vamos ordenando, ¿no? También hay que identificar, a ver, ¿cómo hacemos un contrainterrogatorio? Seguimos avanzando. Hay que identificar los hechos buenos que favorezcan a tu teoría del caso. ¿Qué hechos dentro de la imputación nos favorecen? ¿Qué hechos nos favorecen a nosotros y qué hechos nos perjudican? O sea, no solamente tenemos que quedarnos nosotros en los hechos que nos perjudican, sino también en los hechos que nos favorecen, sino en los hechos que nos perjudican también. Porque si lo contamos nosotros, lo contamos de distinta manera, ¿no? Si lo cuenta el juez, perdón, si lo cuenta el fiscal, va a ayudar más a su teoría del caso. Entonces tenemos que ver qué pruebas tenemos a favor y qué pruebas tenemos en contra y saberlas a utilizar, porque en cualquier momento el fiscal la va a sacar a reducir. Entonces tenemos que saber muy bien qué hechos nos favorecen y qué hechos nos perjudican. Dice, identifique los hechos malos que perjudican su caso, no los ignore, no hay que ignorarlos. Su teoría debe poder explicarlos y neutralizarlos. ¿Por qué es importante conocer los hechos malos? Porque si tú conoces los hechos malos, vas a saber trabajar cuál es tu teoría del caso, porque tú vas a tener una teoría del caso en el cual esos hechos malos vas a tener una respuesta a través de tu teoría del caso, ¿no? Por ejemplo, tienes dos hechos malos. Esos dos hechos malos que tú tienes, vas a poder darle respuesta a través de la pregunta de algunos órganos de prueba que van a declarar. Entonces, ya identificaste tus hechos malos, entonces tú le vas a dar respuesta a través del contrainterrogatorio. Eso es lo bueno de saber todo el caso. No solo te quedes en lo favorable, también quédate en lo no favorable para darle una respuesta. Porque al final, si tú tienes estos hechos malos, si tú como defensa no le has dado una respuesta, ¿quién, quién se queda en la ambigüedad al final? Los jueces, ¿no? Porque dice, el fiscal le imputó estos dos hechos y la defensa no tuvo respuesta, no me supo explicar estos hechos malos. ¿Cuál fueron las respuestas? ¿O cómo neutralizaste estos hechos malos? Entonces, eso es lo importante de conocer los hechos buenos y los hechos malos para que tú formes una teoría del caso que te permitan a ti neutralizar o eliminar estos hechos, o darle una respuesta a estos supuestos hechos malos que la fiscalía te está imputando, ¿no? Identifica también los hechos incontrovertibles, ¿no? Los hechos que no se pueden negar. Entonces, esos hechos buenos, hechos malos, hechos incontrovertibles, hechos innegables. Por ejemplo, la edad de tu patrocinador tú no lo puedes negar, ¿no? Es un tema objetivo. O la edad de la presunta agraviada por supuesta violación sexual. Ese hecho es incontrovertible. ¿Tú qué prueba adicional vas a presentar para que puedas discutir, debatir o menguar ese argumento? Ninguno.
o el hecho de que tu patrocinado es funcionario público, ¿no? Un delito de colusión. Entonces, es funcionario público, eso no puedes controvertirlo. Entonces, tienes que conocer los hechos malos, los hechos buenos y los hechos incontrovertibles, los que no puedes discutir, los que están acreditados, ¿no? Partiendo de esas tres líneas, tú vas a poder hacer tu teoría del caso de manera ordenada, ¿no? También tienes que identificar la teoría del adversario, ¿no? ¿Qué cosa está planteando la fiscalía? ¿Cuál es su teoría del caso de la fiscalía? ¿Cómo, y si tú conoces la teoría del caso de la fiscalía, a través de ese conocimiento vas a poder atacar esa teoría del caso? Por eso es que no solamente cuando tú interrogues vas a lograr que los testigos respondan para que favorezcan a tu teoría del caso, sino también para que ataquen a la teoría del caso de la fiscalía. Y para eso tienes que conocer cuál es la teoría del caso, ¿no? Si hay una postura de la fiscalía porque tu cliente ha cometido determinado delito, entonces esa teoría del caso también te puedes atacar conociendo las dos partes. Tu teoría del caso y la teoría del caso de la fiscalía. Ahí vas a poder determinar, pues, qué hechos incontrovertibles la fiscalía va a poder negar, ¿no? Entonces, hay que conocer esos pilares que son muy importantes. Dice, vincule la historia o vincula tu historia de tu caso con una emoción humana básica a un asunto de un índole moral. Dice. Entonces, a lo que íbamos conversando, tú tienes que resumir tu caso en una palabra que a todos como ser humano nos ha tocado en algún momento. Dice, por ejemplo, alguna frase, una palabra, amor, odio, verdad. Este es el caso de amor, por ejemplo, ¿no? En un supuesto de relaciones sexuales consentidas, ¿no? Confianza, corrupción, deshonestidad, injusticia. Entonces hay que resumir el caso en una sola palabra. Lo que pasó una frase a una sola palabra y esta palabra va diciéndole los sagrados de apertura en cada parte del contrainterrogatorio para que los jueces vayan esto generando después una idea de lo que tú le quieres contar al final en tu historia, ¿no? Hay que usar las transiciones también, que es muy importante. Doctor, ¿y qué son las transiciones? Por ejemplo, habíamos dicho que el juicio oral es un libro y a través de los testigos vamos dándole a los jueces informaciones. O sea, el juicio oral es un libro que tiene varios capítulos. Estos capítulos, ¿quién los va a describir? Lo vamos a describir a través de las preguntas que nosotros le vamos haciendo, ¿ya? Entonces, al testigo, cuando le vamos a hacer las preguntas y queremos preguntarle de un cambio estructuralmente diferenciado, por ejemplo, ahora le voy a preguntar del carro, ¿no? O ahora vamos a pasar a la fecha de los hechos. O ahora le voy a preguntar de la vestimenta que tenía ese día. Entonces, ya cuando le haces estas transiciones, ahora le voy a preguntar, ahora vamos a conversar de determinada cosa. Entonces, ya tú le dices al juez qué línea de preguntas van a venir en ese sentido. Entonces, el juez ya se olvidó de las preguntas, en la línea de preguntas que le hiciste anteriormente, y se concentra en que ahora van a hacer las preguntas alucidas al lugar de los hechos, alucidas a cómo vino vestido ese día, alucidas a que usted estaba dentro del carro. Entonces, ya el juez te va a poner mayor atención en estas transiciones y los propios testigos también te van a poder entender mejor. Señor, ahora vamos a hacer las preguntas del día de los hechos. ¿Correcto? ¿Me entendió? Correcto. Listo. Y le comienzas a hacer las preguntas del contrainterrogatorio en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos ordenando las declaraciones, vamos ordenando su propia declaración y así esta historia va a los jueces, su propia declaración de los testigos ofrecidos por la Fiscalía van llegando al juez de manera ordenada y clara. Esto nos va a ayudar a clarificar mayor la historia que nosotros queremos contar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de lo que sucedió en el departamento, y ahí lo vas a centrar. Entonces, son frases de transición, ¿no? O vamos a referirnos a la labor investigativa que usted hizo ese día, por ejemplo, a un policía, ¿no?
Ahora trataremos el tema del acuerdo de los beneficios que usted tuvo con la fiscalía. Listo. Son preguntas, son temas de transición, el cual tú cambias al testigo a diferentes capítulos que tú has organizado según tu teoría del caso, ¿no? Ahora, doctor, yo he visto algunos abogados que hacen un contrainterrogatorio gritando, levantando la voz, hacen un contrainterrogatorio muy bajo, hacen un contrainterrogatorio de manera lineal. ¿Cuál es la forma de contrainterrogar? ¿Cuál es el tono de voz que uno debe utilizar? Bueno, yo creo que el tono de voz es según el testigo. O sea, según el testigo que va a ir a declarar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer las preguntas a un anciano, no es lo mismo hacerle las preguntas con un tono de voz también a una persona que presuntamente habría sido víctima de una agresión sexual. O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos que cambiar los tonos. Puede ser, porque puede ser más persuasiva que cualquier cosa. Dice, el tono tiene que ver con la palabra correcta en el momento correcto a la persona correcta. Dice, el tono es la manera de aproximarse verbalmente al testigo. El estado de ánimo de la parte, el estado de ánimo de la parte de la historia que se está relatando. Algunas historias se contarán en tono de tristeza, de ligereza, de frivolidad, otros en tono de tristeza. Entonces, a lo que voy, tú le vas contando esta historia a través al testigo, perdón, a los jueces a través de los testigos, ¿no? Tú no puedes utilizar, por ejemplo, un tono fuerte para todo, ¿no? Dice, para contrainterrogar eficazmente se necesita tacto. Tú tienes que saber qué testigo tienes al frente, ¿no? Dice, alzar la voz, discutir, ser irónico, ser sarcástico con el testigo son buenos ejemplos de lo que no se debe hacer, dice, de lo que no es el tono apropiado para contrainterrogar. Entonces, ya está desfasado este tema de que yo le voy a alzar la voz al testigo para que se intimide, ¿no? Yo le voy a gritar a este testigo, contésteme con un sí o no. Yo le contésteme lo que yo le estoy preguntando. Señor juez, oriéntele al testigo de que solamente me tiene que responder lo que yo le pregunto. Testigo, usted no me va a preguntar a mí. Entonces, esa manera de contrainterrogar ya quedó desfasada. Ya no se utiliza. Ya está desfasada, ya no se utiliza. Los tonos con cuales se va a contrainterrogar varían dependiendo de cada testigo. Varían de qué cosa le quieres contar al juez en ese momento, ¿no? Puede ser un tono muy, puede ser un tono, un momento muy sensible, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vas a utilizar algunas pausas, no vas a hacerlo de manera corrida. Entonces, hay mucho que tiene que ver quién va a ir a declarar. Y no solamente quién va a ir a declarar, sino también qué cosa quieres que el juez se recuerde o recuerde de ese hecho, ¿no? Entonces, hay que estudiar mucho el testigo y sobre qué cosa quieres extraer de ese caso, ¿no? Dice, cada capítulo tiene un tema que soporta la teoría del caso, dice, ¿no? El contrainterrogatorio no es una única discusión fluida. ¿A qué quiero llegar hoy? Entonces, por ejemplo, eh, si tú quieres contarle al juez sobre un determinado hecho, no te basta con una sola pregunta, ¿no? Esa pregunta hay que disgregarla. Un hecho, una pregunta. Un hecho, una pregunta. Un hecho, una pregunta. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué no solamente le hago una sola pregunta que encuadre todo lo que yo quiero lograr en ese objetivo? ¿Por qué? Porque los jueces te van a entender. Si tú vas haciéndole una pregunta, un hecho, y el testigo te va respondiendo, le vas a causar en los jueces como una película, ¿no? Le vas a causar a los jueces como una historia, tu historia que va pasando a través del tiempo. El testigo va respondiendo y después va asimilando cada hecho que le va contando. Y al final se llega a la conclusión, ¿no? Entonces, eso logramos que el juez desarrolle una mayor credibilidad
a que solamente se haga una pregunta para acreditar un hecho, ¿no? Para acreditar un hecho la puedes usar solamente una pregunta. Sí puedes, pero es más efectivo disgregarla en varias preguntas, como vamos a verlo ahora en algunos supuestos, ¿no? Dice, por ejemplo, para lograr que el testigo manifieste que el carro que vio era azul, no basta con hacerle una sola pregunta. Vamos a leerlo conmigo, ¿no? Dice, para establecer un objetivo simple, como que un testigo vio un carro azul, no basta simplemente la pregunta, ¿vio el carro azul? Entonces, tenemos que disgregarlo. Si es importante para la teoría del caso probar que el testigo vio el carro y que este carro era azul, debemos demostrar las circunstancias que hacen que al testigo más creíble su afirmación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Estaba parado en la esquina de la calle? Sí. ¿Era de día? Sí. ¿Vio un carro? Sí. ¿El carro le llamó la atención en ese momento? Sí. ¿El carro era azul? Sí. Entonces, ustedes se van dando cuenta que es una línea de preguntas en el cual le van generando una historia, ¿no? Entonces, el juez en ese momento se da cuenta que la persona estaba parada en ese momento y que efectivamente era de día y que un carro le llamó la atención y que ese carro, como le llamó la atención, se puede dar cuenta que era de color azul. Lo que le estamos dando es mayor información al juez para que crean en nuestra historia, ¿no? Entonces le estamos dando mayores datos al juez para que identifique de verdad, porque si está respondiendo una palabra, si está respondiendo o si estás haciendo una palabra por un hecho, porque si él está parado en ese lugar es un hecho, y era de días es otro hecho. Entonces le estás narrando fraccionadamente al juez por fracciones de segundos lo que él ha estado viviendo en ese momento. No solamente el juez se va a quedar con la declaración, ah, sí, ese testigo dijo que el carro era azul. No, el testigo dio detalles. ¿Cómo es que se dio cuenta que el carro era azul? ¿Por qué ese carro le llamó la atención? ¿Por qué era de día? ¿Por qué estaba parado en ese momento? No solamente el juez va a decir de repente, ¿y cómo él se dio cuenta que ese carro era azul? Porque el testigo lo dijo y ya yo lo puedo creer. No, porque a las preguntas del abogado le dio la explicación cómo así a él llegó a tomar atención a este carro y cómo se dio cuenta, ¿no? Entonces, el contrainterrogatorio no solamente hay que hacer las preguntas que nos ayuden a obtener como objetivo el relato que nosotros queremos o la historia que nosotros queremos que el juez nos entienda, sino que también hay que darle credibilidad al testigo, ¿no? Y con fraccionando de esta manera, entonces el juez va a entender y le va a dar credibilidad. Efectivamente, ha respondido al testigo y le ha dicho por qué él de alguna manera se dio cuenta que el carro era de esta característica o tenía esta característica de azul, ¿no? Es por esto que una sola pregunta no puede lograr el objetivo de un capítulo, ¿no? Cada capítulo que tú quieres contarle al juez tiene que estar fraccionado. Una pregunta, un hecho, una pregunta, un hecho. Y eso va a ayudar mucho más que el juez nos pueda entender, ¿no? Otro ejemplo para poder ser un poco más claro en este tema. En este ejemplo, el testigo de cargo tiene una condena previa por un delito grave, dice. No solamente podemos decirle, ¿no? Testigo, por ejemplo, usted fue condenado por un delito, ¿no? Sí, listo, bueno. Entonces ahí estoy diciéndole al juez que como él fue condenado por un delito, pues no puede ser creíble, ¿no? Pero no nos podemos quedar así. Hay que fraccionar este hecho, ¿no? ¿Usted fue condenado por un delito? Sí. Este delito fue en el año 1990, sí. Usted fue condenado por hurto, sí. Y hurto calificado, sí. Usted estuvo detenido en la cárcel, sí. Y en la cárcel de Urigancho, sí. Y estuvo 4 años, sí. Y solamente le dieron 4 años porque hubo un acuerdo con la fiscalía, sí. Entonces, ya le vas disgregando todas estas preguntas
y el juez te va entendiendo mejor, ¿no? Ya te va entendiendo mejor. Y seguimos avanzando, por ejemplo. Y este acuerdo con la Fiscalía es solamente de 4 años, ¿no? Sí, usted logró un beneficio, sí. Y ese beneficio fue con el mismo fiscal que está ahorita en esta sala, sí. Entonces, ¿qué cosa quiere llegarle a dar a entender a los jueces? Que puede haber un interés por el cual esa persona, ese testigo vino a declarar que recibió beneficios en otro caso para venir a declarar en este, ¿no? Entonces va generándole un interés a través de una pregunta, un hecho, una pregunta, ¿no? Vamos, seguimos avanzando. La impugnación de credibilidad dice, cuando se impugna credibilidad se busca persuadir al juez de que no le debe otorgar credibilidad a determinada manifestación que el testigo ha pronunciado al declarar en la audiencia. Dice, hay varios tipos o modos de impugnación, por el interés, por el prejuicio, por la parcialidad, inconsistencia con otros testigos. Algunos testigos declararon cosas distintas a lo que él ha declarado en juicio oral, inconsistencia en la evidencia física. Entonces, vamos a impugnar su credibilidad en ese momento, ¿no? Por ejemplo, dice, usted le dijo a la fiscalía en el interrogatorio directo que vio cuando mi cliente disparó al señor Diego, ¿no? Por ejemplo, en el directo, este testigo le declaró a la fiscalía que había disparado, que tu cliente le había disparado al señor Diego, ¿no? Entonces, ¿cómo impugnamos este testigo? ¿No? Usted dio una entrevista anteriormente, sí, y la dio en la fiscalía, sí, con el fiscal que está acá presente, sí, y esa entrevista la dio un día siguiente, al día siguiente de los hechos, sí, y en ese momento usted tenía se acordaba mayor los hechos, sí, y en la fiscalía en su declaración no mintió, ¿verdad? No, y si yo le pongo su declaración a la vista, ¿usted puede reconocer su firma? Sí. Entonces, en ese momento tú le pides al juez que se le ponga a la vista su declaración y podamos evidenciar una contradicción, ¿no? Y seguimos. Cuando ya terminó, y en esa declaración que usted ha leído, manifestó que no se acordaba quién hizo los disparos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí le creas la incredibilidad a ese testigo, ¿no? Ahí le creas la incredibilidad a ese testigo. Entonces, hay mayores técnicas. Tengo mayores ejemplos prácticos que se los voy a hacer llegar por las diapositivas, así que no hay ningún inconveniente, ¿no? Conversamos también al inicio de por qué no hay que interrumpir al testigo. Yo le manifestaba al inicio que ya esa manera de contrainterrogar interrumpiendo al testigo, por ejemplo, le haces una pregunta, le haces una pregunta cerrada, ¿no? Y el testigo te contesta, te contesta, por ejemplo, el testigo te contesta, sí, pero quiero explicar lo siguiente. Entonces tú le dices, no, ¿sabe qué? Contésteme con un sí, con un no. No, doctor, pero déjeme explicarle, señor juez, por favor. Entonces, esa manera ya no se trabaja. Nosotros tenemos que dejar que el testigo, si el testigo quiere expresar algo más y nosotros ya no podemos, a pesar que le hemos hecho una pregunta sugestiva para que nos conteste un sí o un no, ya nosotros no podemos limitarlo en este estadio. ¿Sabe qué? Contésteme, por favor, lo que le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque eso va a tener algunas afectaciones al último cuando el juez resuelva su sentencia. Por ejemplo, socialmente no está bien visto interrumpir a una persona cuando habla, ¿no? Si tú interrumpes a una persona cuando habla, todos te miran mal. Y más aún en un escenario judicial. ¿Quién queda mal? Es el abogado. Dice, el juzgador tendrá la percepción de que el abogado teme que sea escuchada cierta información en poder del testigo. Si tú interrumpes al testigo cuando está declarando, dice, no, testigo, yo no le he preguntado eso. ¿Qué le genera eso? A eso le genera al juez que tú como abogado tienes miedo de este testigo. Tienes temor, tienes pánico de lo que pueda dar esta información en este juicio oral. Entonces,
Eso es lo que genera, lo que le genera al juez. Entonces, este abogado, ¿por qué no quiere que el testigo siga hablando? ¿No? Pero si se está declarando y quiere dar una explicación más abundante, señor, y nosotros como jueces queremos llegar a la verdad, ¿por qué no? No, ¿sabe qué testigo conteste? Y tú de repente te vas a poner a pelear ahí, no, pero doctor, según las técnicas de la litigación, yo le estoy haciendo una pregunta sugestiva, que me conteste sí o no. Entonces, ahí que va a generar que tú como abogado quedes, ¿no? Entonces, pero puedes decir, doctor, pero si él habla más, va a ir contra mi teoría del caso y no me beneficia que él siga hablando porque ataca mi teoría del caso. Está bien, pero tú cuando creas una teoría del caso, tienes que saber qué documentos, qué pruebas hay a favor y en contra, ¿no? Si esta persona está mintiendo, entonces tú vas a saber sacar a reducir con una, por ejemplo, con una documental, con otra declaración, con otro testigo, vas a evidenciar que esta persona estaba mintiendo. Entonces, eso es conocer tu caso. No le puedes tener miedo a lo que declare ese testigo, porque tú quedas mal. Pongámonos en el hipotético que tú agarras y le dices, ¿sabe qué, señor juez? Según las técnicas de litigación oral, mi pregunta sugestiva solamente tiene que contestar un sí o un no, porque yo le estoy haciendo el contrainterrogatorio, no usted ni la fiscalía. Pongámonos en el hipotético que los jueces digan, ya, efectivamente, ¿sabe qué, testigo? Usted contéstele según la técnica de interrogación, las más avanzadas que hay en este momento, con un sí o con un no, al abogado de la defensa que está haciendo su contrainterrogatorio. No argumente, no dé conclusiones, no se expanda, contéstele con un sí o con un no. Ya. ¿Qué va a pasar en este caso? El fiscal que se ha dado cuenta que tú tienes miedo que conteste, en el redirecto le va a hacer las preguntas, ¿no? Y el fiscal le va a decir, a ver, testigo, usted estaba respondiendo en este sentido cuando el abogado de la defensa lo cortó y no lo dejó que declare. A ver, ¿qué quería decir? A ver, qué precisión quería hacer. Y como los jueces están atentos, quieren escuchar también, entonces, igual esa información que tú no querías que ese testigo ingrese al juicio oral, las va a ingresar. Y si no la hace el fiscal, la va a hacer el juez, porque el juez se va a quedar con esa duda. ¿Cuál es el miedo del abogado que quería que ese testigo no declare? Pero si tú dejas que ese testigo, a pesar de haberle hecho la pregunta sugestiva para que declare sí o no, quiere explicar algo adicional, tú puedes llenarlo de nuevo al círculo, ¿no? Puedes regresarlo de nuevo al círculo, porque te lo ha dicho a ti. Entonces tú puedes hacerle otras preguntas que pueda ayudarte a ti en ese sentido. ¿Y qué mejor que te les dé a ti para que tú puedas, estás en el contrainterrogatorio y puedas salvar en ese momento, ¿no? Porque esa respuesta igual se la va a dar a las preguntas de la fiscalía o a la pregunta de los jueces. Sí, va a ingresar de todas maneras. Entonces, si tú sabes que probablemente este testigo va a declarar en ese sentido, es que tú tienes que tener una teoría del caso. Y en tu teoría del caso debe estar esta posibilidad de anular este argumento adicional que hizo este testigo en esa oportunidad, ¿no? Sí. El juez tendrá aún más curiosidad, dice, por escuchar la información en poder del testigo que el abogado pretendía ocultar, lo que habíamos hablado. Dice, la información ocultada cobra aún más importancia de lo que realmente tenía que ser. Y esto es verdad, porque si tú lo dejas hablar al testigo, o sea, no se genera una discusión, no se genera un debate, no se genera esa intriga por los jueces, no se genera esa intriga por la fiscalía, solamente queda en que el testigo va a ampliar un extremo de su declaración a tu respuesta y todo quedó ahí. Pero contrario censo, si tú generas un debate, le pides al juez que lo corrija al testigo y el fiscal está apuntando esa pregunta, esto se va a agrandar más. Lo que era una precisión adicional puede lograr que cause un efecto dañino a tu teoría del caso y va a generar todo esto, ¿no? Lo que no era grave para tu teoría del caso podría crearle un inconveniente, ¿no?
Dice, el abogado que interrumpe al testigo se verá poco profesional. Y esto es verdad, porque si tú no conoces tu teoría del caso, no vas a poder lograr salvar esta línea, ¿no? Entonces, tú quedas como si no has estudiado, tú quedas como que si no sabías lo que el testigo iba a declarar y si no sabías que lo que el testigo iba a declarar, ¿para qué le haces esta pregunta, ¿no? Entonces, eso es porque tú no has estudiado, quedas como poco profesional y y perderá credibilidad. Tú mismo pierdes credibilidad como abogado al atacar a este testigo, ¿no? Dice, la respuesta que se interrumpe finalmente se saldrá a la luz por alguna de las vías, ya sea el juez o el fiscal, ¿no? Dice, el juez le puede permitir al testigo contestar con o sin interrumpir a las partes. Esto ya habíamos hablado. Entonces, y uno queda mal, ¿no? Uno queda, porque siempre los jueces se van a poner del más débil, ¿no? Y tú como abogado defensor, él dice, el abogado está más arriba que el testigo porque el abogado conoce las leyes, conoce de las normas, entonces si tú lo vas a callar, no lo vas a dejar hablar, tú quedas como un agresor en ese momento y siempre los jueces le van a dar, se van a poner del lado del menos desvalido. Entonces, tratar de que no gritarlos, no alzar la voz, tratarlos de manera cordial, ¿no? Eso van a dejar, ¿qué cosa? Que tú has estudiado tu caso, que tú eres un profesional, que no le tienes miedo a lo que esta persona puede declarar, porque como tú has estudiado tu caso, tú puedes argumentar adicionalmente a lo que el testigo está ingresando esa información, ¿no? Porque igual las va a ingresar también en algunas preguntas del juez o en las preguntas sucesivas de la fiscalía, ¿no? Vamos a hacer un trabajo, es el llamado looping, ¿no? ¿Qué cosa es el looping? El looping es darle a un mayor énfasis a algo que el testigo ha declarado, ¿no? Mayor, si tú quieres que los jueces recuerden algo más o algo adicional, puedes hacerle este juego de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si para ti es idóneo acreditar que había una reunión y en esa reunión una menor de edad, una niña estaba indisciplinada, puedes hacerle las siguientes preguntas para que esto quede mayor en el juez, para que tu historia pueda quedar, por ejemplo, en un resaltado, ¿no? Si en ese capítulo de tu historia tú quieres que esto el juez lo analice y le quede marcado, es como un resaltado, hacemos este ejercicio, ¿no? En la noche la niña estaba indisciplinada, sí. La niña indisciplinada regó agua por el piso, sí. Cuando la niña indisciplinada regó agua por el piso, ¿usted le gritó? Sí. Entonces, ya se ha generado este hecho de mayor importancia. Si tú querías acreditar que en esta reunión había una niña indisciplinada, ya creaste toda esta línea de preguntas y le estás exponiendo, ¿sabe qué, señor juez? Recuérdese por qué esta niña estaba indisciplinada y por qué es importante para mi teoría del caso, ¿no? Vamos también, por ejemplo, otro ejemplo práctico para que podamos entender sobre el tema del LUPI. O sea, es lo que tú quieres que el juez tenga como resaltado en tu teoría del caso, ¿no? Dice, primer hecho, Juan medía 1,70 m, sí. Y Jorge medía 1,50 m, sí. Juan, que medía 1,70 m, le estaba pegando a Jorge, que medía 1,50 m, sí. ¿Tú qué le estás creando acá en esta afirmación, ¿no? Entonces, en este juego de preguntas y respuestas, tú le estás diciendo aún más, la persona que medía 1,70 m efectivamente le estaba agrediendo a la persona que era de menos talla, y tú le estás dando mayor credibilidad a este hecho, ¿no? Con ese juego de preguntas, ¿no? O el doble de looping también para acreditarlo esto, pero con algunas preguntas más adicionales, ¿no? Pongámonos en el ejemplo que estamos hablando de un contador, ¿no? Eh, testigo perito, usted tenía toda la información financiera de la empresa, sí, y usted sabía que la empresa debía presentar sus facturas, sí, y usted sabía que debía pagar estas multas, sí, y a pesar que usted sabía que debía pagar estas multas y debía de presentar las facturas, usted no hizo nada, ¿verdad?
Entonces, ya le creas al juez con esta línea de pregunta, le creas mayor credibilidad a lo que a tu teoría del caso y a la historia que, que estás tratando de que el juez tenga en cuenta al momento de resolver, ¿no? Por ejemplo, un looping espontáneo, cuando lo que tú estás preguntando, el testigo te da algo adicional, ¿no? Este algo adicional que no estaba en la pertenencia por la cual fue ofrecido el testigo en juicio. Por ejemplo, en un tema de violación sexual, ¿no? En tema de violación sexual, y tú le puedes hacer la pregunta, ¿no? Vamos en el ejemplo que nuestra teoría del caso es que en el delito de violación sexual esta relación, esta intimidad fue consentida, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo contrainterrogatorio, un contrainterrogatorio a la presunta víctima. Las preguntas serían esto: para nuestra teoría del caso, argumentar que fue consentida, por ejemplo. ¿Usted estuvo a solas con él en su departamento? Estas preguntas van a la presunta gravedad. ¿Usted estuvo a solas con él en el departamento? La respuesta es sí, pero doctor, tenga en cuenta que esta persona era una persona agresiva. La siguiente pregunta sería: ¿y usted dejó entrar al hombre agresivo a su departamento? Sí. ¿Y usted estuvo en el departamento por 6 horas con el hombre agresivo? Sí. ¿Y usted tomó vino con el hombre agresivo en su departamento? Sí. ¿Y escuchó música con el hombre agresivo? Sí. ¿Esto qué podemos para nuestra teoría del caso? Muchas gracias, espero poder haber ayudado en algo. Gracias por la invitación, cuando ustedes deciden.